¿Cómo iniciar tu pequeño negocio de dulces desde cero? Si no tienes suficiente capital para abrir una dulcería con todo lo necesario, nosotros podemos orientarte para que lo lleves a cabo con una pequeña inversión. Con nuestros 13 años de experiencia en el negocio de los dulces, hemos tenido clientes de todo tipo, quienes se han convertido en nuestros revendedores. ¿Cómo funciona esto? Permíteme explicártelo. Vendemos dulces variados en cantidades pequeñas y los porcionamos de acuerdo a las solicitudes de nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades y presupuesto. Venta de dulces en la escuela. Si eres estudiante de preparatoria o universidad, una excelente opción es comprar bolsas de 1 kilo de producto y hacer tus propias bolsitas en porciones más pequeñas para generar mayores ganancias. Necesitarás bolsas de celofán, una báscula pequeña y para cerrar tus bolsitas, Durex, grapas o curly. Si deseas una mejor presentación, puedes utilizar un cartoncito con tu logo o un sticker. Ten cuidado si viajas en transporte y hace mucho calor, las gomitas y los chocolates pueden derretirse. No expongas tu mochila al sol. Si es posible, compra una bolsa térmica como las loncheras de los niños. Si tus productos se dañan, nadie los querrá comprar. En caso de que tengas muchas materias y no cuentes con suficiente tiempo para hacer tus propias bolsitas, puedes vender dulces ya empacados. Cuando mi hermana estaba en la preparatoria vendía dulces como pelones, tutsis, pulparindos y muchos más. Solo los vendía en su salón porque en su escuela, que era un colegio religioso, estaba prohibido vender. Los guardaba en una lata de galletas y cuando alguien quería un dulce decían, «Pasa la lata», y la pasaban. La persona tomaba el dulce y dejaba el dinero dentro de la lata. Después de un tiempo vendiendo dulces, una compañera le sugirió que también vendiera postres. Mi hermana comenzó a vender arroz con leche, carlota de limón y flan napolitano que había aprendido a preparar con mi mamá. Incluso comenzó a vender jícama y pepino con chilito que mi papá le preparaba. De esta forma, ella ayudaba a mis padres con parte de sus gastos. Venta de dulces en la oficina. Tuvimos una clienta que trabajaba en una empresa y vendía bolsitas de gomitas y botanas a sus compañeros. Como tenían más presupuesto, las bolsitas eran más grandes, de 1/4 o medio kilo según lo que quisieran comprar. Ella nos enviaba un correo con los pedidos, por ejemplo, 1/4 de gomitas de uva, 1/4 de cacahuate salado, 1/4 de chocopiedra, etc. En esa lista había una columna con la cantidad de producto que necesitaba y el nombre de su compañero de trabajo. Cuando le entregábamos el pedido ya venía dividido para facilitar las entregas. Nosotras le enviábamos una cotización del pedido y ella realizaba el pago mediante una transferencia. Y así el pedido se entregaba rápidamente en su lugar de trabajo. De esta manera ella generaba un ingreso adicional y nosotros teníamos una vendedora. Esto era beneficioso para ambas partes. Venta de dulces al pequeño comercio. Cuando pensamos en distribución de dulces solemos pensar en supermercados y grandes tiendas, pero no debemos subestimar el potencial del pequeño comercio. Estos establecimientos suelen tener una clientela leal y una demanda constante de productos. Proximidad al consumidor. Las tienditas, papelerías y farmacias suelen estar ubicadas en vecindarios y comunidades, lo que significa que están geográficamente cerca de los consumidores. Esto permite establecer una relación más cercana con los clientes y entender mejor sus preferencias y necesidades. Clientes habituales. El pequeño comercio tiene la ventaja de contar con una clientela fiel y recurrente. Muchos clientes visitan estos establecimientos regularmente para comprar pequeños productos y, por supuesto, dulces. Esto garantiza una demanda constante y la posibilidad de generar ventas recurrentes. Flexibilidad en el surtido. A diferencia de los grandes supermercados, el pequeño comercio suele tener una variedad limitada de productos disponibles. Esto puede ser una oportunidad para destacar tus dulces y brindar una oferta exclusiva. Bolsitas pequeñas con un cartoncito y una perforación son ideales para vender en los pequeños comercios. Organiza los dulces de forma atractiva y ordenada. Necesitas un lugar donde mostrarlos, puede ser un exhibidor o tiras de impulso. Estas se utilizan frecuentemente en las tienditas para optimizar el espacio. Las bolsitas se pueden hacer con gomitas, cacahuates y tal vez chocolate. Hay que tener mucho cuidado con el chocolate ya que se destempera y pierde su brillo.
Por ejemplo, el excesivo calor que producen los refrigeradores dentro de las tienditas daña el chocolate. Esto se debe al cambio de temperatura del producto. Lo mismo ocurre cuando al exhibidor de mostrador le da el sol. El producto se puede dañar, ya sean gomitas, chocolates o botanas. Utiliza tu vehículo para llevar los dulces a diferentes puntos de venta. Planifica las rutas de entrega para optimizar tiempo y combustible. Recuerda tener tu auto limpio y en buen estado. Coloca tiras de impulso plásticas para resaltar los dulces y generar ventas impulsivas. Las tiras de cartón son una alternativa más económica, sin embargo, al engrapar los dulces o pegarlos, se pueden romper las bolsas. Cuidado de la mercancía. En épocas de calor, toma precauciones adicionales para mantener los dulces en óptimas condiciones y asegurarte de que estén bien protegidos durante el traslado. Evita dejarlos expuestos al sol directo. Para conservar su frescura, mete tus productos en hieleras, bolsas térmicas o cajas forradas con unicel, aunque estén en la cajuela de tu auto. Nunca los dejes en el asiento porque el calor destruye todo. Una vez que entregaste tu mercancía, te sugerimos que no la manejes a consignación, ya que si no la venden te la van a regresar y probablemente ya esté deteriorada. Siempre cuida tu mercancía, evita que le dé el sol y que se ensucien las bolsas. Mantén todo limpio. Cuando las bolsitas no se guardan en cajas, se llenan de polvo y pareciera que el producto se encuentra viejo o en mal estado. Informa a tu cliente sobre los cuidados del producto para que la mercancía se encuentre en las mejores condiciones posibles hasta que lo compre el usuario final. Llegamos al final de este capítulo, pero el final de un viaje es solo el comienzo de otro. Queremos agradecerles a todos por su apoyo y por acompañarnos a lo largo de cada uno de los episodios de nuestra aventura. Nos vemos en el próximo viaje. Muchas gracias.